¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué será que no le gusta a esa chica? ¿O cómo hago para que ese muchacho se fije en mí? Pues si la respuesta es sí, has llegado al video correcto. Hola mis queridos, qué bueno verlos por aquí otra vez. Y si es tu primera vez en el canal, pues bienvenido. Hoy vamos a volver a tocar un tema súper interesante, el tema de la atracción, y en especial sobre cómo poder ser una persona más atractiva. En este video te daré 10 tips que puedes implementar ya, así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas el más importante. Si no lo has hecho, hazle clic al botón de suscribir para que puedas ver más videos y a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando salga uno nuevo. Bueno, primero que todo comencemos con aclarar algo. Para ser atractivo no se necesita ser guapo o guapa. Y las creencias de las que las personas que son atractivas nacen con eso tampoco es verdad. Segundo que todo, cuando hablamos sobre la atracción, no solo estamos hablando de un deseo sexual, pero más de una atracción completa que incluye el simplemente caerle bien a alguien o gustarle a alguien. Y bueno, ya sé que en este momento estás pensando, Norby, a mí no me importa si le caigo bien a la gente, yo soy como soy, y al que le guste bien y al que no también. Entonces, ¿por qué debo tratar de caerle bien a la gente? Pues aquí es donde viene la psicología, porque hay un fenómeno sociopsicológico que se llama el efecto de la aureola. Este efecto consiste en que cuando acabamos de conocer a una persona, contamos con muy poca información sobre ella como para poder tener una opinión fiable. Sin embargo, como nos vemos obligados a formar una imagen de su personalidad lo más rápido posible, si esa primera impresión es positiva, su imagen no se ajusta a la realidad, así haya evidencias de lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, cuando tú conoces un doctor y lo ves con su bata, viene a darte la consulta, inmediatamente ¿qué piensas? Esta persona tiene que ser inteligente, tal vez tiene dinero, debe ser una persona noble porque le gusta ayudar a los demás, es una persona limpia y probablemente organizada. Pero la verdad es que ser doctor no tiene nada que ver con esas cosas. Entonces, ya que conoces este fenómeno, aquí te traigo los 10 tips que puedes hacer para ser una persona más atractiva. Tip número 1. Desarrolla tu sentido del humor. Si te encuentras tenso y estresado cuando conoces a alguien nuevo, relájate, trabaja en tu seguridad personal, muéstrale familiaridad. Eso no quiere decir que tomes confianza desde el primer momento, pero piérdele el miedo al rechazo y enfócate en simplemente tener una conversación agradable con esta persona. Hasta que tú no pierdas ese miedo al rechazo, siempre vas a estar tenso cuando conozcas a alguien nuevo. Tip número 2. Párate y siéntate derecho. La postura es algo muy importante en la percepción de confianza. Si te la pasas con la espalda encorvada, cierras tu cuerpo y alejas a las personas. Abre tu pecho y así ten una postura que invitan a los demás. Tip número 3. Usa desodorante, colonia y ten buena higiene. Mis queridos, no hay nada más incómodo que estar cerca de una persona que huele mal, ¿sí o no? Así sea porque tienen mal aliento o porque huelen a sudor o lo que sea. A nadie le parece atractivo alguien que apesta. Así que asegúrate que estés limpio y con mentas a la mano. Tip número 4. Muestra tu lado humano. Mostrar vulnerabilidad, en especial si eres hombre, es algo que atrae mucho a las mujeres. Habla sobre tus hobbies o las cosas que estás aprendiendo. No te las des de que lo sabes todo. A nadie le gusta un sabelotodo. Así que habla sobre las cosas que te apasionan con humildad. Tip número 5. Ten zapatos limpios. Ya sé que a veces es difícil no utilizar un par de zapatos que nos gustan hasta que se desbaraten. Yo no he hecho eso. Pero tener zapatos limpios subconscientemente le dice a la otra persona que eres limpio y cuidadoso con lo que tienes. Tip número 6.
Practica tu comunicación verbal y no verbal. La atracción está directamente conectada a la personalidad y esta crece con desarrollo personal. ¿Cómo vas a lograr eso? Pues esto lo logras practicando. Así que si no lo has hecho, analiza cómo te comunicas con las personas. Esto lo puedes hacer frente a un espejo, lo puedes hacer grabándote o pidiéndole a alguien de confianza que te diga, mira, quiero que veas cómo hablo y me digas qué te parece que necesito cambiar. Tip número 7. Ten tu cabello bien arreglado. Si eres hombre, ten un buen corte o utiliza productos para que tu cabello esté en su lugar. Y si eres mujer, escoge un color de cabello que complemente tu color de piel y que puedas mantener. No dejes que tus raíces crezcan tanto que tienes 2 tonos de color de cabello, y menos si te lo descoloras y te queda amarillo. Créeme, yo lo hice, no fue bueno. Es más atractivo tener el cabello de color natural que tenerlo pintado y sin mantenimiento. Tip número 8. Evita comportamientos agresivos, pesimistas o quejarte. ¿Alguna vez conociste a alguien que en los primeros 5 minutos de conocerlos ya estabas pensando, uy no, yo con esa persona no me meto? ¿O quedaste literalmente drenado después de oírlos hablar? ¡Cállate, pues no seas esa persona si quieres ser más atractivo. Tip número 9. Sea amigable, auténtico y enfócate en ser la persona que quisieras tener. En vez de concentrarte únicamente en ser más atractivo, piensa en qué tipo de persona atrae a las demás. Demuestra empatía y ofrécele algo a la otra persona. No te pongas a hablar del clima o de las noticias. En vez, habla de los libros que has leído o de algún proyecto en el que has participado. Tip número 10. Ponle toda la atención a la persona y no interrumpas. Si solo te acuerdas de una cosa después de ver este video, quiero que te acuerdes de esta. No hay nada peor que tratar de tener una conversación con alguien que está distraído o que te interrumpe cada 3 segundos. Si te gusta a alguien, escúchala y ofrece tus comentarios de forma empática. Hay muchas formas de lanzarle señales no verbales a alguien que le gustas y te dejo el link a mi otro video sobre la atracción aquí para que lo veas si te interesa saber cuáles son. Pero por ahora, acuérdate que si quieres dar una buena primera impresión o ser más atractivo en general, guarda el celular, pon atención, escucha y no interrumpas. Bueno, mis queridos, espero que les haya gustado este video y que les ayude a ser personas más atractivas. Escríbeme en los comentarios cuál de estos tips piensas utilizar primero. Si no lo has hecho, dale click a este botoncito de suscribir y a la campanita para que te lleguen notificaciones del próximo video. Si te sirvió la información, no olvides compartirla, darle like y nos vemos en el próximo tema de Pregúntale a Norby.